Nos encanta que nos estén acompañando. Continuamos en nuestro programa En el Medio a través de Coquibacoa Televisión y Pequibé en FM 88.7. Hoy conversamos con José Padrón, economista, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, también profesor de posgrado en Ciencias Estratégicas para el Desarrollo de esta misma Universidad Bolivariana de Venezuela y un hombre muy enterado en todos los temas que tienen que ver con la economía virtual, hoy día muy de moda. José, dejamos al aire varias inquietudes. Estabas comentando sobre el precio de la gasolina, te pregunté ¿qué se espera, qué escenario se espera del precio de la gasolina? Porque hablar de precios internacionales de la gasolina es hablar de un precio bastante alto. Te va a cualquier país, va a Estados Unidos o va a Brasil y el precio del combustible en galones o en litros es altísimo. Totalmente. Y nosotros hemos tenido por muchos años un precio subsidiado muy, pero muy bajo. ¿Qué se espera que pase? ¿Qué precio va a tener la gasolina en el caso de Venezuela? Pero también, ¿cómo va a afectar estas medidas? ¿De qué manera el venezolano que saca sus cuentas con su salario, con su sueldo o con sus ingresos por la vía de la economía informal, cómo espera, qué puede esperar en relación a cómo va a mejorar la situación? ¿De qué manera esto va a contribuir a detener, a parar la inflación inducida que existe en el país? Ok, lo primero que, para poder comprender esto de manera integral, lo primero que debemos tener presente es lo siguiente. Al anclar el bolívar soberano al petro, no hay la posibilidad de esta incesante subida de precios, ¿okay? Que es lo que ha caracterizado nuestra economía los últimos 2 años. ¿Okay? Un crecimiento sin ningún tipo de racionalidad económica. Exacto. Es decir, aquí no hay explicación económica, ni siquiera de la oposición, que pueda de alguna manera justificar, explicar, argumentar técnicamente por qué ocurre. Es decir, esto es una simple manipulación del tema cambiario. Okay. Ese es el primer momento. Al hacer el anclaje al petro, es decir, al commodity fundamental de la economía venezolana, que es el petróleo, al hacer ese trabajo, ¿qué va a ocurrir? Que el crecimiento de los precios, basado en esta racionalidad discrecional, especulativa, se va a detener. Porque obviamente el petróleo no va a subir de precio como sube el dólar. El petróleo va a costar lo que cuesta y aunque hayan variaciones en su precio, van a ser lentas, no van a ser mayormente así volátiles. Ok. Al hacer esta realidad, obviamente el tema del crecimiento de precios se detiene. Ese es un primer elemento. Ahora, si nosotros tratamos de entender cómo yo puedo pagar gasolina a precio internacional con el ingreso que tengo actualmente, no lo voy a entender. Yo digo, es imposible. Claro. O sea, esto que está ocurriendo me va a terminar de asfixiar financieramente. Ok, eso es cierto. Pero tenemos una realidad. Esta política de precios internacionales de la gasolina y de subvención que haría el Estado de manera directa al consumidor, no al producto, hay que establecer esa diferencia. No es lo mismo que yo subsidie la gasolina y que la ponga barata a un nivel que todo el venezolano o colombiano o cualquier persona que quiera sacarla del país y contrabandearla, lo pueda hacer y hacer grandes negocios, ¿verdad? Yo evito eso porque coloco el precio internacional. Un precio que probablemente no sea el precio de Estados Unidos, no sea el precio de Colombia, pero sí va a ser un precio sustantivamente más alto que el actual, que el que tenemos en la actualidad, y eso va a permitir que la incidencia del delito del contrabando y del desgaste, la pérdida de valor que se genera desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el resto del mundo por el tema del petróleo, disminuya. Entonces eso se convertiría en todo caso, porque ya eso no se consumiría en Venezuela, se convertiría en esa gasolina que nosotros podemos exportar. Y que obviamente nos va a traer unos créditos, un ingreso fiscal. De esa manera se resuelve el tema pero está la pregunta obligada, ¿de dónde va a salir el ingreso para yo poder hacer eso? Recordemos que en estos últimos años, inclusive antes de que ocurriera esta hiperinflación, el gobierno venezolano ha mantenido una política de incremento del salario. ¿Okay? Si nosotros detenemos la escalada de los precios y el salario sigue incrementándose, obviamente, ¿qué va a ocurrir en el mediano plazo? Que los salarios van a alcanzar los costos y vamos a poder repetir, vamos a poder volver a vivir lo que se vivió en el año 2004, si no, vamos a decir, recordamos de alguna manera qué ocurrió después del paro petrolero. Que los salarios quedaron devastados, los precios eran muy altos, ¿y qué pasó en un periodo relativamente corto? Se fue estabilizando el tema del precio, porque bueno, el Estado venezolano tomó otras políticas, otras medidas y se fue aumentando el ingreso. Hubo una política sostenida de transferencia de valor. Que nos llevó a tener el salario promedio, mínimo promedio más alto de América Latina. Más alto de América Latina, pero recordemos, el venezolano era el único latinoamericano que podía no solamente tener inmuebles, comprar una casa, sin necesidad que se la regalaran o se la dieran por las políticas estas sociales, lo podías comprar. Cualquier trabajador
medianamente administrado podías hacer eso, podías comprar un carro nuevo, podías tener bienes, vamos a decir, que en cualquier país son bienes de lujo, podías viajar al extranjero. Correcto. Recordemos cómo ocurrió todo eso. Entonces, yo creo que aunque de repente no volvamos a tener esas condiciones, entre comillas, sauditas, ¿verdad? Sí. Que pudimos tener en algún momento, porque bueno, era otra Venezuela, pero seguramente vamos a tener mejores condiciones que las que tenemos actualmente. Y algo importante, que yo siempre analizo y converso con mis estudiantes y también en los espacios donde nosotros hacemos debates de estos temas, es que la crisis ha cambiado radicalmente la forma de pensar del venezolano. Y esta forma, donde yo antes esperaba que el Estado me regalara $2, y yo me sentía afortunado si el Estado me regalaba $, pero si no me lo regalaba me sentía desafortunado y miserable. Sí. En este momento ya nosotros vemos cada día más venezolanos que, lejos de esperar que el Estado les resuelva el problema, sale a resolver sus propios problemas. Bueno, de hecho, parte de la migración que tenemos en este momento es producto de gente que sale del país a buscar $, pues, sí, y de alguna manera ver cómo resuelve su realidad. Eso es un cambio fundamental en la percepción, sobre todo desde el punto de vista económico, y esa mentalidad rentista que tanto daño le hizo a Venezuela en más de 100 años. Es decir, eso debemos tenerlo presente. Sí. Entonces yo creo que una política sostenida de incremento de salario, que ya lo vemos, de hace 4 meses para acá, 5 meses para acá, han habido incrementos que están todos en el orden de 2 dígitos, de 120%, 150%, 200%, 300%, es decir... Más los bonos que más la bonificación, se ha venido exactamente, que es una forma de hacer subsidios directos. Correcto. Y que eso de alguna manera te aliviana un poco, sí, el golpe que significa vivir, comer, es decir, asumir pues los gastos que tenemos en la cotidianidad. Pero estos son, a mi manera de ver las cosas, estas políticas sociales que se trabajan a través del Carnet de la Patria son coyunturales. Son necesarias en este momento porque es una vía para poder facilitar las cosas a la gente. Pero en la medida que estos cambios que se están planteando tomen fuerza, se operacionalicen y obviamente se resuelva el problema económico, que yo creo que va a ocurrir. No te pudiera hablar en proporciones, pero no, tengo fe de que van a haber cambios importantes. Bien importante. Y lo vamos a empezar a ver en el muy corto plazo. Yo estoy seguro que obviamente el ingreso del salario del venezolano va a subir y eso va a permitir que el venezolano obviamente pueda empezar primero a sentir como el alivio de que ya la inflación no me está ahogando, sí, porque vivo de estar ahogado a estar más ahogado. Ya eso cambia. Entonces, si ya yo por lo menos me acostumbro a estar ahogado de esta forma y sigo funcionando y las cosas no siguen subiendo de precio, yo pudiera en el mediano plazo resolver todos mis problemas. Exacto. Entonces, creo que es una combinación de muchas políticas económicas. Me da la impresión en este momento que por primera vez en mucho tiempo, y te lo confieso, ¿no? De que uno hace el análisis de la política económica en Venezuela y le ha hecho seguimiento, por primera vez veo un nivel de coherencia que no veía, mira, desde el 2007, 2008, 2009, perfecto, máximo. No veía un nivel de coherencia en la política económica como lo veo en este momento. Y yo creo que eso es un buen signo de recuperación o de para dónde puede ir la economía venezolana en el corto plazo. Y además es muy reconfortante escucharte decir eso, claro, José, que es un especialista en el área económica, porque efectivamente una de las mayores angustias del venezolano y de la venezolana es que no haya cómo hacer. Consigue un producto a un precio alto y sabe que si no lo compra en ese momento, mañana lo va a conseguir mucho más alto. Además, entiende, porque mucha gente no entiende, que es estrictamente especulativo. Yo vi ese producto ayer, costaba costaba $1 millón de bolívares y lo vi mañana en el mismo lugar y cuesta $1,5 millones y es el mismo producto. Mentira que llegó un camión nuevo con nuevos productos y lo cambié, mira, con un nuevo precio. No. El comerciante me está cambiando el precio en ese momento y me está colocando un precio más alto. Entonces, si no lo compro ahorita, mañana me van a hacer lo mismo. Es decir, hay una sensación bastante difícil, claro, de asumir, de inestabilidad, tanto económica como por supuesto psicológica, que lleva a que el venezolano le esté pasando muy mal. Y esa información, ese análisis que hace José, por supuesto, nos reconforta. Vamos a aprovechar en este momento, ya se está acercando al final del programa, para volverles a repetir la pregunta de la semana y darles ya la respuesta de esa misma pregunta. Adelante en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Muy bien, la pregunta de esta semana: ¿de dónde viene el término pelabola o pelar bola o pelando bola, como lo decimos cotidianamente? Pues es un término que viene del béisbol. Los peloteros, un pelotero que trataba de agarrar con el guante la pelota y la fallaba, pelaba la bola, evidentemente era un pelotero que al poco tiempo le iban a sentar en la banca.
se convertía en ese pelabola, era descartado de alguna forma o de otra en el béisbol, y de allí surgió el término que se asoció también a ser de alguna manera relegado porque le faltan posibilidades económicas a la persona. Eso es un pelabola, o sea, es incapaz de agarrar la pelota o la bola y por lo tanto queda fuera de juego. De allí viene el término pelabola, del béisbol. Fíjense ustedes, y nosotros lo utilizamos con muchísima frecuencia y no sabemos de dónde viene, pero ahí está la respuesta a esa pregunta que fue patrocinada esta semana por la Gobernación del Estado Zulia, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. José, esperemos que dejemos de pelar bola en los próximos meses, que estas medidas nos traigan todas esas posibilidades que nos acabas de mencionar y muchas otras más que faltaron, por supuesto, por falta de tiempo. Pero José, una última cosa ya para despedirnos un cortito. ¿Qué se espera que haga la derecha y qué se espera que haga el imperio estadounidense para responder a esto que viene haciendo Venezuela? Bueno, la principal política, lo que ha dejado ver Estados Unidos, está obviamente sobre lo que él entiende como la gran amenaza de las decisiones que Venezuela está tomando, que es el petro. Es decir, el que Venezuela se vaya a un sistema, fíjense, el sistema financiero internacional está anclado con el dólar. Todas las economías del mundo están ancladas al dólar. Entonces, ese es el modo en el que ellos pueden dominar. Si un país se desancla del dólar y se ancla a un sistema emergente como lo es el de criptomonedas, es un peligro para ellos. Un sistema que no es manipulable, que no depende de autorizaciones de bancos centrales, de gobierno, de fondos monetarios ni nada. Es decir, son operaciones totalmente abiertas y donde tú la puedes desarrollar sin mayor restricción. Obviamente eso es una gran amenaza a Estados Unidos. Estados Unidos está en este momento tratando de atemorizar, que es una de las estrategias más utilizadas por ellos, de crear terror en el sentido de a sus propias empresas, sus nacionales y sus socios, de que no utilicen el petro, que que van a ser sancionados, una cantidad de cuestiones, porque es la manera que ellos entienden que puedan neutralizar esta medida. Pero aquí hay dos cosas que yo creo que son fundamentales para en el análisis del mediano a largo plazo podamos comprender cómo va a evolucionar la cosa. Lo primero es, el hacerlo con criptomonedas nos da una altísima posibilidad de tener éxito sin ser neutralizados por las políticas coercitivas de Estados Unidos. Perfecto. Primero. Y segundo, que la política económica venezolana, a lo interno, a lo que tiene que ver con la producción, con la distribución en Venezuela, si se le imprime ese nivel de coherencia que estamos viendo en este momento y vamos a una economía eficiente, productiva, es decir, que no se diga en el discurso, que se haga en la práctica y hayan políticas que sean coherentes en ese sentido y se conviertan esto en reglas claras, yo estoy seguro que no van a haber posibilidades de poder doblegar al Estado venezolano y obviamente en su economía. ¿Por qué? Porque la economía es racional. Perfecto. Parte del error del pasado del Estado fue en aplicar políticas que no respondían a esa racionalidad y por lo tanto no daban resultados. Pero si en este momento tenemos políticas que están bien instrumentadas, bien dirigidas y que atienden los elementos fundamentales de la racionalidad económica, de los actores económicos, consumidores, productores, industriales, estoy seguro que el resultado va a ser exitoso. Perfecto, José. 1.000.000 de gracias. Nuevamente, José, aclarándonos las cosas desde el punto de vista de la economía, pero además de eso dándonos un mensaje muy reconfortante, muy esperanzador, que es lo que esperamos a partir del próximo 20 de agosto, no inmediatamente, por supuesto, pero sí en un tiempo prudencial. Gracias a todos ustedes también por habernos seguido en nuestro espacio en el medio. Gracias a todo el equipo de Coquibacoa Televisión, que es gente profesional pero muy empeñada en que ustedes reciban siempre la mejor televisión. Y los esperamos nuevamente en otro programa de En el Medio a partir de cualquiera de los próximos sábados en adelante a través de Coquibacoa Televisión y Pequiven FM 88.7. Muchas gracias, José. Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441.